Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar con la doctora Ana de Ita sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Ana de Ita es doctora en Sociología y es directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano. Ana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme y también a Telesur. Ana, Donald Trump, desde que era candidato, presentó el Tratado de Libre Comercio como una especie de monstruo que estaba devorando la economía estadounidense. Comencemos por el principio. ¿Qué es ese tratado que hoy pone los pelos de punta a ese sector del mundo empresarial y de la clase política estadounidense? Bueno, el tratado fue negociado en el 90 y puesto en operación en 1994 y lo que buscaba era eliminar todas las barreras comerciales a las importaciones y exportaciones de América del Norte, pero para vincular a los tres países, pero no es un tratado que haya incluido para nada la mano de obra, ni es un acuerdo como el de la Unión Europea en donde las políticas iban a ser negociadas coordinadamente, sino que cada país iba, según esto, a mantener hasta cierto punto sus políticas y la mano de obra no iba a poder transitar libremente entre los países, y cada quien podía tener sus regulaciones ambientales y sus regulaciones laborales. En el caso del proceso que llevó a la construcción de la Unión Europea, hubo gradualidad en la apertura económica y hubieron fondos de compensación, recursos que los países ricos les dieron a los países menos ricos para indemnizar o ayudar a reconvertir a las franjas de la economía dañadas. ¿Hubo eso en el caso de este Telecán? No, esa fue una demanda de por lo menos las organizaciones campesinas, que hubiera fondos compensatorios tanto para los países más débiles como para los sectores más débiles, que en este caso era la agricultura. Pero eso nunca se aceptó y nunca existieron estos fondos de compensación. México no era una potencia económica, tenía desarrollado su industria petrolera, tenía una industria manufacturera más o menos establecida, alguna producción agropecuaria, pero de ninguna manera era comparable con el poderío económico de Estados Unidos. Sin gradualidad y sin políticas de compensación, ¿qué esperaban que sucediera? Que hubiera una política de choque, aventar al niño a la alberca a ver si sabía nadar. Sí, Luis Hernández dice que el TLC fue negociado a golpes de mercado, o nada o se hunde, como ustedes quieran. Entonces México siempre era el país más débil, el que tanto los analistas como las organizaciones, los sindicatos, pensábamos que iba a ser el perdedor en el tratado y que era naturalmente el perdedor en el tratado, pero a pesar de eso el gobierno mexicano negoció todos los productos sin dejar uno solo fuera y lo vendió como una posibilidad de despegue de la economía y de pertenecer al primer mundo, al cual por supuesto no pertenecíamos ni pertenecemos, pero nunca se entendía bien qué es lo que vendían, porque no parecía que estuvieran defendiendo algo para México o planteando una propuesta de largo plazo para México. ¿Creció la economía mexicana a partir de 1994 como resultado de este acuerdo? Pues la economía mexicana ha crecido muy poco, ha crecido más o menos al 2.5% anual. Casi el tamaño de la población. Casi el tamaño de la población, lo que sí, y parece como algo muy difícil de entender para los mexicanos, el sector exportador parece que creció mucho a partir de básicamente 2009, en donde la industria manufacturera y las exportaciones
manufactureras y maquiladoras empiezan a tener un despegue muy fuerte y muy rápido. Esto también se va a notar en el crecimiento regional del PIB de ciertos estados en donde están enclavadas tanto las maquiladoras como las empresas, sobre todo manufactureras automotrices, que están creciendo mucho más que el promedio de la economía nacional. O sea, un país que camina a 2 velocidades. Ajá. Un sector integrado a ese proceso de la globalización y del libre comercio que crece a tasas chinas y el resto relativamente deprimido. Sí, por eso en la oficina del censo de Estados Unidos dicen que México podría ser la nueva China si no fuera por los cárteles de la droga. Y a uno le sorprende porque como mexicano no ve ese crecimiento espectacular que el gobierno dice y que incluso las oficinas del censo de Estados Unidos registran, de que hay un fuertísimo sector exportador, porque se maneja como una economía de enclave, que va por su lado y está totalmente desarticulado del resto de la economía, pero que ha recibido muchísimos beneficios de las políticas públicas y de los gobiernos, sobre todo, pues sin cobrarles tasas de interés, sin cobrarles muchas veces impuestos, aprovechando de una mano de obra con salarios bajísimos y de la... Salarios por debajo de los chinos. Sí, según registran algunos analistas, desde el 2009 China decide que no va a basar sus ventajas comparativas en los bajísimos salarios, pero México no. México se mantiene con unos salarios que son muy bajos en comparación con Estados Unidos. Por ejemplo, en la industria automotriz, pues el salario de Estados Unidos sería $65,000 por año. En México es $25,000 por año. Tampoco se les regula el uso de recursos naturales y el abuso del agua, del uso de energía, que incluso sale más barata. Y entonces, pues sí, estas son las ventajas que las industrias manufactureras, muchas de ellas transnacionales, aprovecharon de México y se establecieron en un enclave exportador, el cual se destina básicamente 80% a Estados Unidos. ¿Un enclave exportador que utiliza insumos mexicanos? Ahí la cosa, según, y yo creo que ese es bastante el discurso de Trump. Uno, el enclave exportador está basado en salarios bajos, o sea que son un dumping social, y dos, que está utilizando componentes importados que no son de las 3 regiones, sino que pueden ser de otros países y que algunos calculan que son más o menos alrededor del 80-85% de componentes importados para fabricar un componente que decimos mexicano de exportación. Entonces Trump dice, no, hay que ver las reglas de origen, porque el TLC dice que solo tiene que tener 62% de componentes de los 3 países y no pueden meter componentes importados y decir que son de la región. Ana, en este volumen comercial que se ha incrementado evidentemente con el Tratado de Libre Comercio, ¿hay una idea de cuánto corresponde a comercio intrafirmas? Es decir, que es la misma empresa del lado estadounidense y del lado mexicano que simple y sencillamente están intercambiando productos cruzando la frontera. No lo sé realmente como tal, pero por ejemplo, dentro de las importaciones mexicanas están los vehículos automotores que México importa de Estados Unidos. Dentro de las principales importaciones de Estados Unidos están los vehículos automotores que Estados Unidos importa de México. Entonces, y las firmas son, las que trabajan en México son 8 firmas, pues por lo menos General Motors, Ford, son de Estados Unidos, pero también están Toyota y Mercedes-Benz, Fiat, Audi, que pueden utilizar las ventajas
de un salario bajo y de desregulaciones ambientales en México para importar a Estados Unidos. ¿Por qué Donald Trump quiere renegociar el Tratado de Libre Comercio que durante muchos años los políticos mexicanos dijeron que era inamovible, que no había marcha atrás? Pues para los políticos mexicanos, para ellos una es inamovible porque lo utilizaron como el candado que cierra la puerta, que dice Luis Hernández, para fortalecer las reformas estructurales que se dieron antes del tratado. Entonces, para los políticos mexicanos ya no es una reforma que hizo un gobierno nacional, es una reforma que ahora está a nivel de un tratado internacional y que no se puede echar para atrás. Pero los tratados, en este caso, son también relaciones de poder y de fuerza. Y si el jugador más fuerte, que es Estados Unidos, lo quiere echar para atrás, salirse o renegociarlo, pues lo hará. ¿Pero por qué quiere hacerlo? ¿Qué está perdiendo Estados Unidos con lo que existe actualmente? Bueno, nosotros siempre dijimos que el tratado había sido negociado a favor de las transnacionales. Y Donald Trump está diciendo que sí, que está a favor de las transnacionales, pero que ha perdido Estados Unidos empleos manufactureros en Estados Unidos gracias a que las transnacionales se ubicaron en los países con mayores ventajas. Entonces, desde su campaña, él quiso proponer regresar los empleos a Estados Unidos de estas transnacionales, sobre todo automotrices, que es como el baluarte o el símbolo del poderío de Estados Unidos desde Henry Ford, y regresar los empleos a que produzcan en Estados Unidos. Pero, pues, ahora veremos cómo se pone la situación, porque lo que quiere hacer Donald Trump, pues, es forzar la economía que las transnacionales se establecieron aquí por la situación de que les sale más barato. Si los establece en Estados Unidos, a menos que les dé subsidios para cumplir sus compromisos de campaña, ahora los productos van a ser más caros porque tendrán que pagar un salario a nivel de los salarios de Estados Unidos, tendrán que pagar la energía, los costos ambientales, los impuestos, etcétera. Entonces, el costo de los productos va a subir mucho. Lo que Donald Trump dice es que se perdieron 700,000 empleos automotrices y que vinieron a México. En México sí se nota cómo aumentó el empleo en las manufacturas y sobre todo en el sector automotriz, 600,000, en toda la manufactura más o menos 1,200,000, que son los que México no quiere perder, el gobierno mexicano no quiere perder, porque para los tres países ha significado una reestructuración interna a favor de las transnacionales. Entonces, en el caso de México, México tiró la antigua planta productiva. México tiró la antigua planta productiva. ¿Te parece si hacemos un pequeño corte? Ajá. Y ustedes, amigos y amigas, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en Cruce de Palabras, conversando con la doctora Ana de Ita, doctora en Sociología, directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Ana, antes de que te interrumpiera abruptamente para irnos al corte, nos explicabas que México tiró prácticamente su planta productiva que tenía desde la entrada en vigor del TLC. Sí, en la parte de México hubo una reestructuración. Primero parecía simplemente una desindustrialización y una, ¿cómo se dice?, destrucción de la planta productiva agrícola, porque las cosas cambiaron tan abruptamente, sin periodos de desgravación, sin fondos compensatorios, que muchas de las cuestiones como se llevaba a cabo el modelo de desarrollo para el mercado interno en México, dejaron de funcionar. Entonces, México estaba tratando de empujar un modelo secundario exportador, que sería
como un modelo en el cual la exportación es la que va a ser el motor del desarrollo y lo que estaba para el mercado interno empezó a salir, por decir algo, sobrando. Después hay una reindustrialización, que es en donde se van a establecer todas estas empresas, va a haber más maquiladoras, primero estaban en la Franja Norte, después se cambian incluso a Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, al occidente de México, Jalisco, centro-occidente. Centro-occidente, y empiezan a tomar más auge las manufacturas de producción de automotriz, aeroespacial, producción de pantallas planas, equipos de laboratorio, equipos de medición, etcétera. Pero al principio se veía simple y sencillamente como una destrucción de la planta productiva industrial y agrícola. Pero lo que dices es, ese proceso de reindustrialización no ha permitido ni elevar los salarios, ni crear una base estable de empleos para muchos mexicanos, ni procesos de desarrollo económico en regiones que vayan más allá de donde están enclavadas estas plantas. ¿Y qué pasó con la agricultura, Ana? Tú has trabajado muchísimo el sector rural, el sector agropecuario. Pues sí, en el sector agropecuario, durante todos los primeros años del TLC, vimos una balanza comercial deficitaria para México. O sea, las importaciones mexicanas eran mayor que las exportaciones. Sí, comprábamos más afuera de lo que podíamos vender afuera, siempre estábamos en déficit. Y algo diferente es que siempre estábamos en déficit antes del tratado en los productos agroindustriales procesados. Pero ahora estábamos en déficit también en los productos agrícolas básicos. Ahora. Ahora. O sea, estás hablando de maíz, estás hablando de arroz. Sorgo, soya, arroz, trigo, carne, leche, todo. Lo que nos comemos. Todo lo que nos comemos, estamos con déficit y con un déficit más o menos creciente todo el tiempo. Dependiente de las importaciones básicamente estadounidenses. Claro, más o menos el 80-90% de las importaciones provienen de Estados Unidos. Y lo que nosotros exportamos también va a Estados Unidos. ¿Qué sería lo que México exporta? México en la agricultura se centró únicamente en lo que tenía ventajas comparativas, que eran hortalizas y frutas. Entonces, en las hortalizas y frutas también ha habido una gran variación, porque empezaron a despegar, pero eso es más o menos reciente, cultivos como el aguacate, en donde está habiendo un boom del aguacate en Estados Unidos, pero aquí en las regiones en donde se está sembrando aguacate, tradicionalmente era Michoacán, pero ahora se quieren expandir a Jalisco, y que está provocando, por un lado, que gente que cultivaba maíz, ellos no van a cultivar aguacate, porque para tener una finca de aguacate necesitas mucha inversión y los pequeños campesinos no la tienen. Pero están rentando la tierra para que se cultive en ellas por otros aguacate. También berries, que serían todas las frambuesas, fresas, zarzamoras, que también han tenido un boom, son básicamente para exportación. Producción agroindustrial, además, no campesina. Claro, casi no hay nada campesino en este tipo de producciones, sino que son terrenos que anteriormente eran campesinos, pero que ahora están siendo rentados por otros inversionistas. Siguiendo a las berries, lo que ves es que es un negocio que no importa si está en la agricultura. Son como inversionistas que pueden tener inmobiliarias, gasolineras, y igual sembrar berries en X lugar. El jitomate tuvo un boom un poquito más atrás, como 5 años atrás. Anteriormente el boom lo tuvo el café, pero son este tipo de cultivos que son de exportación y que no son básicos ni para quien los exportas, porque son mercados para las élites, y que hacen
que la economía campesina pues deje de existir en esas regiones. Y la exportación de cerveza y de mezcal y de tequila, que se presenta como un gran éxito de exportación gracias al TLC, etcétera, etcétera. Bueno, en principio las fábricas de cerveza o las empresas de cerveza, todas casi han sido vendidas o fusionadas con empresas estadounidenses y alemanas. Entonces, decir que la cerveza es mexicana, pues ya no. Se produce en México por los bajos salarios, por el uso de agua, por las bajas regulaciones, pero no es que sea una cerveza mexicana, porque ya no la produce. Estás diciendo que no es nuestra calidad la que impacta en el mercado. Claro. Te van a acusar de malinchista, pues, Anadeita. ¿Yo qué? Oye, así nos han dejado. ¿Y la mano de obra campesina? ¿Qué pasó con los campesinos? Bueno, lo que pasó fue algo muy interesante. Por un lado, si vemos como unidades de producción, se mantienen más o menos las mismas. No es que se hayan reducido, sino que lo que pasó fue que las pequeñísimas unidades de producción de hasta 2 hectáreas crecieron un montón, porque los campesinos medianos se redujeron. Es decir, los campesinos de más de 20 hectáreas, que eran los que estaban tratando de incursionar en el mercado, que serían a los que Schechtman les podría llamar transicionales, estos que tenían las fuertes uniones de ejidos, las ARICs, que estaban comercializando. Las formas de organización agrarias que vienen de la ley mexicana. Y del proceso de producción también. Esas son las que más les afectó el tratado. Esas organizaciones ya no pudieron competir con las transnacionales. El gobierno mexicano no aportó ningún programa de apoyo a estos esfuerzos organizativos que habían avanzado mucho, y algunas tronaron con la crisis del 95, otras se pudieron mantener, pero ahora están en una debilidad espantosa, y muchas de estas producciones campesinas de riego de 20 hectáreas que trataban de comercializar juntos, etcétera, son los esfuerzos que tronaron. ¿Y migración ha habido mucho? Muchísimo. ¿Y a dónde se va? A Estados Unidos, básicamente, o a los polos agroexportadores, como sería Baja California, Michoacán, a trabajar de jornaleros. Sinaloa, para trabajar de jornaleros en los campos agrícolas. Y muchos a Estados Unidos. Se calculaba que en 2015 salieron como 12,5 millones. 12,5 millones de personas. Ajá. Las remesas son un factor fuertísimo. Alrededor de 25,000 millones de dólares al año. Para la economía mexicana. Se supone que 2016 llegaron a 28,000 millones. Entonces, esas han crecido más o menos de 12,000 a 25,000 con el TLC. ¿Qué va a pasar con la renegociación del TLC, Ana? ¿Qué escenarios ves tú con tu bola de cristal? Pues sí, está en comercial, pero a ver qué veo. Lo que puedo ver es que, por un lado, hay una actitud del gobierno mexicano que de verdad da muchísimo coraje, porque nos quiere hacer creer que se están sentando en igualdad de condiciones con los funcionarios de Estados Unidos. No, el gobierno mexicano no se está sentando a renegociar el tratado porque quiere, se está sentando porque lo obligan. Entonces, ahí ya hay una diferencia. 2, ellos dicen que tienen muchas cartas sobre la mesa, pero no se las han dicho a la población para nada, pero no se ve cuáles puedan ser estas cartas de renegociación, y que no van a aceptar que se abra el TLC para tener como aranceles o actitudes proteccionistas. Yo creo que el gobierno mexicano está en una debilidad espantosa frente a Estados Unidos. Nosotros dependemos, 80% del comercio exterior es con ellos. Para Estados Unidos esto significa 16%, 13%, no le importa. Pero el gobierno mexicano tendría cartas, podría hacer algo, pero tampoco tiene las ganas, y es más papista que el Papa. Está hablando del neoliberalismo como
el modelo que no puede fracasar, al cual va a defender a costa del salario de los trabajadores, a costa del ambiente, a costa de la polución, de la violencia, lo que sea. Pero eso no quiere que cambie, ¿no? Entonces, eso por un lado. En segundo lugar, primero hubo así como una incertidumbre, ya que Trump dijo que no participaba en el TPP, en el Trans-Pacific Partnership. Entonces, muchos analistas mexicanos sí pensaron que podía hacer lo mismo con el Telecán, y yo creo que incluso lo podría hacer, aunque ahorita Trump también está más débil, ¿no? Pero lo que se ve es que los funcionarios mexicanos lograron que se dijera modernización y no renegociación, porque el peso oía la palabra renegociación y se iba al piso, ¿no? El peso se derrumbaba. Ajá. Entonces, la dichosa modernización lo que trata de hacer, lo cual a mí me parece muy peligroso, es meter el sector de la energía al TLC, porque cuando se negoció no estaba el sector de la energía. Existía Pemex, existía el control estatal sobre hidrocarburos, pero después de las leyes energéticas del 2014, que ya se dieron la soberanía sobre los recursos energéticos a las empresas, pues al gobierno mexicano le interesa meter ese sector que no estaba y volver a utilizar el tratado como el candado que cierra la puerta. Un escenario entonces muy poco alentador para los sectores populares mexicanos. Claro, claro. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Ya nos alcanzó el tiempo. Y a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por su amable asistencia. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.